Qué lindo es estar en la casa de Dios después de tanto tiempo. Juan 10:10 dice así, ¿ya lo tienen? Muy bien, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Cuando nosotros miramos lo que pasa en el mundo, estamos nosotros conscientes de cómo fuimos nosotros creados. Quiero partir de eso, nuestra creación. ¿Cómo fuimos nosotros creados? ¿De qué estamos compuestos? La Biblia dice que tenemos carne, el cuerpo, el estuche, donde está el alma, y en el alma están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Estoy hablando del libre albedrío, la capacidad de decidir. Pero también en el alma está, dije, sentimientos. El odio es un sentimiento, el amor es un sentimiento. Dentro de eso tenemos emociones. Usted se alegra, ¿sí o no? Se gana $1000 y se alegra. Pero usted ve un perro que le quiere morder, usted se asusta, ¿sí o no? Tenemos esa característica. ¿Dónde está todo eso? En el alma. ¿Qué es el alma? ¿Es material o inmaterial? Inmaterial. ¿Qué es lo eterno que nosotros tenemos? El alma. Las almas son eternas. Pero hay un lugar que está en nuestro ser que se llama espíritu. Estoy hablando del espíritu humano. El lugar donde se asienta ese deseo y esa comunión, y es el lugar donde el Espíritu Santo y Dios empieza a obrar en el ser humano desde su conversión. Sin Cristo, ese lugar está en tinieblas. Pero cuando Cristo viene, ese lugar se llena de luz y tu espíritu tiene la capacidad de percibir, sentir al Espíritu Santo, sentir su presencia, sentir todo lo que es divino. Amén. Quiero que piensen eso desde ahora, porque todo está ligado a un mundo espiritual. Nosotros miramos a nuestro alrededor y toda cultura, aún en su misma casa de usted, hay creencias. Me dice, yo le dije un día a mi mamá: mami, me pica mi palma. Y me dice: vas a recibir dinero. Y ese día recibo dinero. Entonces digo: resulta que estoy formando una creencia. La Biblia no dice eso, ¿verdad? No dice: te pica tu mano, te va a dar. No, dice la Biblia: Dios es un Dios de bendición. Él es Dios que te provee. ¿Está entendiendo? Quiero que vea eso, porque estamos llenos de creencias. A mí me encantaba el 2 de noviembre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Porque en mi casa celebraban a la abuelita, a tal persona, al tío, y le ponían la antahuagua ahí y fruta, y curiosamente desaparecía, porque mis hermanos y yo no los comíamos. No eran las almas, eran las almas vivas. ¿Me está entendiendo? Y mis papás decían: ustedes no tienen respeto ni por las almas. En ese entonces, usted bien sabe, yo no era cristiano, mi casa no es cristiana, practicaban esas cosas. Todo está ligado a una serie de creencias. ¿De dónde vino todo eso? Quiero llamar su atención a esta palabra mito.
¿Qué es un mito? Se define mito como la narración, como un relato de carácter tradicional. Quiere decir que los mitos vienen de generación en generación. Tu bisabuelo, tatarabuelo le contó a su hijo y su hijo a su hijo y a su hijo, y así viene y nos rebota a nosotros. Quiere decir que un mito es de origen indeterminado, no sabemos de dónde viene. Pero si uno analiza la antropología, el estudio del hombre, y va viendo dónde se ha originado, cada cultura tiene sus propios mitos, sus propias historias. Nuestro imperio incaico tiene sus mitos, tiene sus creencias. En un mito intervienen dioses, con D minúsculo. En un mito intervienen héroes inmortales, o mortal, medio mortal y medio inmortal. ¿Quién es ese? Muy bien, gracias. ¿Se da cuenta de qué cultura es esa? Griega. Cada cultura tiene sus dioses, sus héroes, sus personajes sobrenaturales. Un mito narra sucesos, escuche desde ahora, inciertos e improbables. Hollywood ha sacado ¿qué cosa? O los que producen películas, los Avengers, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuáles son los héroes? A ver, los héroes de ahí: Capitán América, Hulk, Thor, Aquaman, todas esas cosas, ¿verdad? Sirenoman también, no, eso es de otra caricatura. De Bob Esponja. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Nosotros vemos que estamos llenos, o el mundo está lleno de mitos, y los mitos se narran, son narraciones, y muchos lo narran como cierto o con una pretensión de verdad. Y entonces ellos empezaron a pensar y decir, a ver, ¿de dónde viene la vida? ¿Cómo se originó este mundo? Y empezaron a pensar, una de ellas, estos que dijeron, la tierra es, ¿qué dijeron? Plana. ¿De dónde sacaron esas ideas? Cuando miraron al barco, pensaron que el barco llegaba a un lugar y después desaparecía. Es decir, ellos tenían una cosmovisión, llamamos, de cómo ver las cosas, y empezaron a narrar respondiendo a ciertas dudas. También en toda época y en toda cultura han dicho las almas, o el alma del hombre cuando muere, ¿dónde va? Y es ahí donde surge el tratar de explicar todos los fenómenos de la vida. ¿Cómo fue creada la tierra? ¿Fue evolución? ¿Fue creación? ¿Fue una explosión que causó todo esto de una materia inanimada a lo animado y se convirtió en un ser humano? ¿Qué es lo que pasa en la vida? Pero toda cultura tiene sus propias narraciones. Y muchos han dicho, el cristianismo también tiene mitos. ¿Cuántos creen que la Biblia es un libro de mitos? Muchos científicos han dicho que la Biblia contiene mitos, ideas extrañas. Le voy a mostrar en esta tarde noche, para que usted tenga entendimiento, que la cultura ha inventado narraciones. El cristianismo lo que tiene es la revelación de Dios al hombre desde la creación hasta el futuro. Entonces, la humanidad ha tratado de explicar desde la creación, pero también explica acerca de la dualidad de la vida. ¿Qué es la dualidad de la vida? Hay un bien y hay un mal. La existencia de lo bueno, de lo malo, la existencia de un cielo, de un infierno, la existencia
conciencia de esa dualidad de la vida siempre, positivo, negativo, blanco y negro. Es decir, la gente en todas las culturas han tratado de explicar todos estos fenómenos. Y ahí han surgido los mitos, que ya le dije y quiero remarcar, simplemente son de carácter tradicional. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, tres cosas tiene bien firmes cada uno de nosotros. Número uno, somos falibles. A ver, diga conmigo, falible. Yo le pregunto, joven, ¿es falible usted? ¿Somos o no somos falibles? ¿Fallamos o no fallamos? Fallamos. Segundo, somos limitados. Tenemos un límite para todo. Nosotros no podemos ser ilimitados. Por eso el escribir un mito de hombres inmortales es absurdo, ¿sí o no? ¿O no es absurdo, hombre? ¿O tú crees todavía que sigue el Capitán América en vigencia? ¿O la Mujer Maravilla para las chicas? No, son seres limitados. No hay eso. La fantasía es lo que ha llenado el ambiente en todo el mundo. Fantasía. Cuando los niños ven una película de esas, por ejemplo, El Hombre Araña, uno de mis sobrinitos estaba en el balcón y dice que él veía tanto Hombre Araña que quería saltar del balcón, y su manito hacía como así, pensando para el edificio del frente tirarle, ¿no?, la telaraña, pero ¿se iba a matar o no? Quiere decir que esto provoca simplemente fantasía, pero el ser humano es limitado en su conocimiento. ¿Cuántos han visto Indiana Jones, el reino de la calavera? Yo sé que ha visto, tranquilo, no es pecado ver películas. A mí me encanta Indiana Jones, Harrison Ford. ¿Qué es lo que pasa ahí con esa calavera? ¿Qué es lo que tenía esa calavera? ¿Qué es lo que esa mujer buscaba en eso? Conocimiento. Porque en este mundo ha dicho, el que tiene conocimiento va a triunfar, va a tener éxito, ¿verdad? Pero el ser humano es limitado. Le voy a demostrar cuánto por ciento de su cerebro usa el ser humano. ¿Qué dice la neurociencia? El más inteligente, hasta 8%. 10. Ponle 10, dice, bueno, es el más inteligente aquí. Pero el sexto no pasa del 3%. Quiere decir que somos seres limitados en todo sentido. ¿Cuánto levantas en peso? Ahora ya que estás lesionado, yo creo que eres o no eres limitado. Y la ley de la termodinámica se funciona en todos nosotros. Usted ha cumplido años este año o va a cumplir, y se va a ver en el espejo, es un año más viejo. Limitados. Y la tercera cosa que nosotros somos como seres humanos, somos finitos. Nuestro epitafio va a tener Gustavo Pardo Bustillos, 160868, guión el año que muere, ¿verdad? Tengo un principio y un fin, finito. El tuyo también, no te digas, porque todos vamos a morir, somos finitos. Entonces, el ser humano ha querido darle explicación a través de los mitos, creyendo influenciar en la humanidad, haciéndoles ver que pueden ir más allá. A ver, nuestra cultura, ¿cómo les entesaban en la cultura incaica? A ver, Daniela. Muy bien, en una canasta, los embutían ahí. ¿Qué ponían ahí dentro? Dos cosas ponían: granos, que son alimentos secos, y segundo, ponían su riqueza en oro.
¿Cuál era el mito que ellos hablaban? Que en la otra vida tengas comida y riqueza. Sin embargo, cuando alguien descubrió dónde estaban enterrados esos chumpas, ahora los vemos en los museos, pero sin grano y sin oro. Alguien disfrutó de su oro. Entonces ese mito simplemente fue una fantasía, una mentira, para calmar la mente del ser humano. Lo que viene en esta semana es simplemente para calmar conciencias. ¿Por qué van a recordar todos los santos? Y esa palabra mismo, todos santos. Una de las creencias es que el alma va a venir y va a estar 24 horas ahí, ¿verdad? ¿Y a qué viene? A comer. ¿Sí o no? A beber. Es una creencia, es un mito y es una práctica que ha venido de generación en generación. Y también les hacen creer. El catolicismo ha sacado un mito que dice que tantas misas le ponen, le vas a sacar del purgatorio para llevarlo ¿a dónde? Al paraíso. Pero la Biblia, ¿qué es lo que dice? Tenemos que ver eso. Pero quiero entrar primero para que usted piense que un mito simplemente es algo que es una narración que no tiene un sentido lógico ni está fundamentado en cosas reales. Es fantasía. Vayamos a la otra definición que dice los asuntos paranormales. Paranormal significa al lado, al margen de lo normal. Escuche, son experiencias fuera del campo de lo normal, no explicables científicamente, son fenómenos no entendidos. Quiere decir que si hay algo paranormal no se puede comprobar, es solamente algo que está fuera de lo normal. Le voy a decir una cosa, en la Biblia tenemos muchas experiencias no paranormales, sino sobrenaturales. Quiero cambiar los conceptos. Paranormal dice al margen de lo normal, ¿verdad? Pero ¿qué significa la palabra sobrenatural? Porque en nuestra Biblia tenemos aquí hechos sobrenaturales, fuera de lo natural. Cuando uno asocia los dos términos, lo que ha sucedido en la Biblia muchas cosas son fuera de lo normal, no pueden ser explicadas. Le voy a decir, el cruce del Mar Rojo, entre la lógica, cuando Jesús caminó sobre el mar, algunos dijeron es que en esa época había hielo sobre el mar, por eso Jesús caminó sobre el mar. Y justo cuando Pedro estaba caminando en el lugar donde el hielo era delgado, dice, me están explicando así los locos. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo puede un lugar, un mar que está congelado, tener olas? ¿Cómo puede? Porque ellos vieron, dice, sintieron el viento y vieron las olas levantarse. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, no han leído completo ese pasaje. Entonces tenemos que entender lo paranormal, lo que vemos, y el internet está lleno de fenómenos paranormales. ¿Han visto? ¿Alguna vez han curioseado? Ahí dice 5 eventos paranormales que no te dejarán dormir. Y los curiosos ven, ¿no? Y son situaciones grabadas, muchos de ellos hay que analizarlos. Cuando el año pasado, creo que hace 2 años, aparecieron sirenas, pastor, he visto sirenas. ¿Dónde? En el Facebook han mostrado, en internet, sirenas, y ahí está filmada, ¿no? Sobre las rocas, ¿visto? Sobre esa piedra, y entra ahí. Existen las sirenas.
película no es como las sirenas ahí de ese... ¿Qué película es? No, hay otra película ahí de piratas. Piratas del Caribe. Exacto, en Piratas del Caribe, ¿no? ¿Cómo son las sirenas? ¡Wow! Cuando uno ve en película, ¡wow! ¡Qué sirena! ¿O no? ¿Cuál es? Yo digo, el hombre tiene ciertas características de fantasear muchas de las cosas. Ahora, entonces paranormal significa simple y llanamente fuera de lo normal, que no pueden ser explicados científicamente. Ahora, quiero parar ahora en el propósito, hermanos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que causa un efecto paranormal y un mito? A los niños, cuando venían a la mesa, estoy hablando de Todos Santos, ¿ya? Venían a la mesa y veían todo ahí lleno. Pero al día siguiente, cuando iban después del mediodía, veían que el vaso de agua, de chicha, de cerveza, bajaba. Y decían, tío, ¿por qué pasa eso? ¿Qué ha pasado? Ha venido el alma y ha tomado. ¿Cómo le explicarías vos a los niños? Porque tienes que estar frente a ellos. Hay niños y hay mucha familia que está ahí en ese momento. En Capinota estuvimos en un campamento de jóvenes y la dueña de casa el día antes, yo fui el segundo día, pero el primer día la dueña de casa les había contado a los jóvenes un asunto paranormal, una historia de la zona de un general o un capitán que cabalgaba en las noches, y dice que ella tuvo un encuentro con ese que estaba caminando ya al oscurecer, y dice que atrás de ella habían pisadas de un caballo, y caminaba y escuchaba, se paraba. Cuando uno de esos dice se dio la vuelta y vio al jinete sin cabeza, sin ver más, corrió hasta su casa asustada, pálida, y desde ahí empezó esta historia. Y cuando ella les contó a los jóvenes esa noche, no querían salir en esa oscuridad ni hacer bíceps. Entonces, ¿qué produce un mito? ¿Qué produce un evento paranormal? Joel, miedo. ¿Cuántos aquí han sentido miedo? Cuando te han contado algunas cosas, ¿has sentido miedo? ¿Qué es lo que provoca todas estas cosas que son extra normales? Es el miedo. El miedo es algo que abre una puerta para que uno pueda estar susceptible a esto. Y le voy a decir, el diablo utiliza el miedo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene tres funciones principales. Primero, robar. Al introducir miedo en tu vida, lo que va a robar es tu tranquilidad. Ya no vas a estar en paz. Él lo que quiere a través de estas cosas es matar tu fe, tu confianza. En esta pandemia ha circulado muchas cosas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ha producido? Miedo. Y más se han enfermado por el miedo que por la misma enfermedad. Le voy a probar eso. La tía de mi esposa había ido al velorio de una de sus vecinas sin saber que tenía COVID, que murió por COVID. Y cuando le dijeron, vecina, ella estaba con COVID, ¿a qué ha sido? Ese mismo día ya estaba en la cama con fiebre y todos los síntomas. Dígame, ¿es lógico? ¿Cómo es? ¿Es lógico o no es lógico? No. Cuando ha ido al doctor al día siguiente, le han hecho las pruebas, no tenía nada, simplemente fue la impresión y el miedo. ¿Se da cuenta?
Porque que somos seres, que les dije, somos seres espirituales. Somos seres espirituales, recibimos el impacto ahí. ¿Y dónde están los sentimientos, emociones, voluntad? En el alma. Ya le dije ahí. ¿Y dónde lo traduce todo eso? En tu cuerpo. Sientes susto y tu cuerpo va a ser afectado. Entonces el diablo viene para tres cosas: ¿a qué? A matar, robar y destruir. Entonces lo que él quiere producir a través de todo esto es miedo. Le voy a contar algo. Cuando yo no era cristiano, me gustaba ver películas de terror. Y le voy a decir, nunca he tenido miedo. 1, 2, 3, lo que aparecía veía. No sé, pero yo no tenía miedo. Por eso ahora que soy cristiano digo, no le tengo miedo ni al diablo, ni a la muerte, ni a la enfermedad. No tengo miedo a nadie. Tengo temor de Dios. Y sabe al que le tengo más miedo que al diablo es a mí mismo. Yo soy más malo que el diablo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que peca? ¿El diablo o tú? ¿Quién decide pecar? ¿El diablo o tú? No, él solamente te puede tentar por afuera, pero no puede pecar por ti. Eres tú el que decide. Por eso le digo, debe tener algún momento eso. Pero ¿sabe? Yo estaba exponiendo. Y le voy a decir, cuando uno empieza a ver esas cosas, se expone a mucha presión espiritual. Se siente. Yo le voy a decir algo, yo no quiero que usted tenga miedo, pero los mitos y lo paranormal tienen un objetivo, que tú tengas miedo. Lo que te cuentan es para producir miedo. Y si el miedo entra, ya está, la primera puertita abierta. Entonces no tenemos que tener miedo. ¿Dónde está nuestra verdadera confianza? En la palabra. ¿La Biblia habla de estos asuntos? Sí. Mire, le voy a mostrar lo siguiente. ¿Usted sabía que en la Biblia hay magos famosos? ¿La magia es de Dios o no es de Dios? En mi época me gustaba a mí David Copperfield, ¿verdad? Sí, ese mago, el ilusionista. Pero eso no es nuevo. Desde la época en Éxodo con Moisés, Egipto practicaba la magia, practicaba la brujería, tenían sus propios mitos, sus propias apariciones paranormales. Por eso es que tienen toda la idolatría que tienen, todo el paganismo que tienen, todo eso, están metidos en tantos dioses, y eso es producto de que por miedo tienen que ofrecer. ¿Se acuerdan de la época de Elías? ¿Se acuerdan de la época de Salomón? Salomón aún a sus hijos hizo pasar por fuego, es decir, lo ofreció a dioses paganos. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba más metido en el paganismo que en la verdadera adoración a Dios. Quiere decir que uno puede ver que en la Biblia hay magos famosos. Uno de ellos, los magos de Faraón. ¿Se acuerda que esos magos hicieron que aparezcan ranas? Cuando hubo la plaga, trajo a sus magos para hacer desaparecer, y muchos de ellos no pusieron a hacer desaparecer, pero sí, otros hicieron artes mágicas. ¿Qué quiero mostrarle con esto? El diablo, sus demonios tienen poder. Quiero que me entienda eso. Si los mitos explican que hay un Dios, pero también hay un lado contrario. ¿Quién es? El diablo. La palabra diablo quiere decir opositor. Diablo quiere decir alguien que se opone a lo que Dios dice. Quiere hacer lo contrario a lo que Dios manda. Si Dios habla de obediencia, el diablo habla de desobediencia. ¿Se da cuenta? Dualidad. Entonces quiero que vea, estamos viviendo en un mundo. La Biblia habla y dice, Jesús mismo dijo del diablo que es un hombre fuerte. Tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas, tiene espíritus inmundos, tiene espíritus aún que causan enfermedades.
Quiere decir que el diablo tiene un poder, pero su poder, escuchen, es limitado. ¿Por qué razón es limitado? Porque el diablo no es un ser omnipotente, no es omnisciente. Quiere decir que el diablo no lee tu mente, mi hermano. No sabe lo que estás pensando. Pero pastor, si estoy pensando feo o mal, no, igual, él no lee tu mente, hermano. ¿Está bien? El diablo no es omnipresente, no está en todo lugar a la vez. Él está en un solo sitio. ¿Por qué? Porque es un ser creado, así como tú y yo ocupamos un sitio. El diablo no tiene la facultad de crear nada. En teología un día estábamos bromeando y dijeron, Dios cuando creó las palomas, blanquitas, de todo color, hermosas, paz. El diablo quiso crear algo y le salieron murciélagos. Dice, por eso él no tiene la facultad de crear nada. ¿Entendido? Amén. Hágame una señal así con su dedo, like. Él es limitado. Él tiene un destino. Dios es eterno. Entonces tenemos un enemigo que tiene cierto poder, cierta autoridad, porque aún en la Biblia dice el Dios de este siglo. Quiere decir que él tiene la autoridad de confundir, de tentar, de hacer cosas, aún apariciones, con el fin de ¿qué? Hacer dar miedo, infundir temor, para robar, matar y destruir la fe de la gente. Entonces, estos magos en la Biblia encontramos que su propósito era mostrar a través de eso un poder. En Hechos capítulo 8 encontramos a Simón el mago, que tenía un libro, es decir, tenía todo el conocimiento para hacer magia. En la tele sale uno aquí en Cochabamba que hace magia, es un bien conocido. Siempre está pintado medio raro como faraón y de negrito. Bueno, alguna vez lo van a ver, pero es conocido, hasta no sé cómo hace, pero su cabeza se le mete hasta por acá, no sé cómo lo hace. Exacto, pero también en los cumpleaños hace esas cosas. Pero tiene esa actividad. ¿Puede hacer ese evento paranormal? Sí. Pero ¿quién está influenciando a todo eso? ¿Quién está influenciando? Es el diablo. ¿Con qué? Con sus espíritus. Ahora, la brujería. Dice que Dios está en contra de la brujería. Isaías 15:23 habla de que las naciones practicaban brujería. Brujería tiene que ver con espiritismo, con artes encantadoras que son prácticas para poder engañar a la gente. Entonces el primer propósito es meter miedo. El segundo propósito es engañarte. El diablo vino a eso, a engañar. Él quiere suplantar. Ahora vemos a Bar Jesús o Elimás en Hechos 13, que era un hechicero, falso profeta, y aún quería comprar con dinero al ver que Pedro, Pablo y los discípulos oraban por los hermanos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Él se hizo cristiano, se hizo cristiano, asistía a los cultos y de repente cuando vio eso dijo, por favor dígame cuánto cuesta, que yo también quiero hacer eso para orar y pedir que ahí la gente y negociar con eso. Quiere decir que también se pueden infiltrar en lo que viene a ser las congregaciones. Pero ¿cuál es su propósito? Número 1, lograr que usted tenga miedo. Segundo, engañarle. Ahora, en la Biblia, Isaías 15:23, Dios condena la brujería. La condena de tal manera que los que practican eso, dice Apocalipsis 21:8, no entrarán en el reino de los cielos. Los que practican las cosas que son fuera
extra, no normal, no van a entrar al cielo. Está hablando de gente que empieza a meter a través de los mitos, de los asuntos paranormales y engañar a la gente, no van a entrar al cielo. Dice, no va a entrar allá ninguna cosa inmunda. Entonces vemos que estas cosas contaminaban al pueblo de Dios y Dios le dijo a su pueblo, tienen que separarse y ustedes tienen que ser una nación santa. La palabra nación santa o santidad quiere decir diferente. Desde el día que yo me convertí, nunca más en la casa de mi padre, todavía de soltero, yo vivía ahí, y seguía viendo cada 2 de noviembre, cada 1 de noviembre, seguían armando las mesas. Le voy a decir, yo ya no tocaba nada de esas cosas. 1 Corintios dice que hay cosas que son sacrificadas tanto a los ídolos. ¿Alguna vez ha ido a un velorio de alguien que no era cristiano? Y a los 9 días le han invitado otra vez a su misa chico. Usted. Esas cosas, ni cuando mi papá murió, yo comí esas cosas. Porque tienen un propósito. Y en Todos Santos es a las almas. Estén en honor a eso. Nosotros no tenemos que participar de esa mesa. Dice Corintios, dice, no puedes participar de la mesa de los ídolos y de la mesa de los santos. Quiere decir que el cristiano tiene que ser diferente. No tienes que tú ver esas cosas que son fuera de lo normal. Vamos, películas que atentan a tu mentalidad, no tienes que verlas. Tú tienes que ya ser diferente aún en tu modo de pensar. Entonces vemos que todo esto tiene un propósito claro y es producir miedo, empezar a hacer que el ser humano pueda tener temores. Pero estamos en un mundo, le voy a decir, espiritual. Hay una guerra espiritual. En la Biblia encontramos en el libro de Daniel, con tanta claridad, dice Daniel, que cuando Daniel estaba orando, pidiendo a Dios una revelación, en Daniel capítulo 6, verso 12, o 10, verso 13, dice que hubo una lucha entre Miguel y el príncipe de Persia. Quiere decir que quiero llevarle a pensar en lo siguiente. Nosotros no vemos ni al final del primer cielo. Lo que conocemos como primer cielo nosotros es donde vuelan las aves, ¿verdad? Los aviones, hasta cierto lugar. Pero hay 3 cielos. Quiero mostrarle que la Biblia dice hay 3 cielos. El primer cielo, lo que no alcanzamos ni a ver. Pero hay un segundo cielo, donde en ese segundo cielo están los espíritus, los ángeles, están la lucha espiritual. ¿Cómo los retrata Daniel? Dice que Dios, que habita en el tercer cielo, escuchó la oración de Daniel y mandó la respuesta con Miguel, pero ahí es donde se detuvo todo, en esa guerra celestial, angelical. Y aquí el hombre está orando. Y vemos que los ángeles juegan un papel muy importante. El ejército celestial de Dios está compuesto por arcángeles, querubines, serafines. Los ángeles, están los 24 ancianos, los seres vivientes, ahí están en el tercer cielo. Pero hay algo que Dios dijo claramente cuando vio a Natanael en Juan capítulo 1, verso 51. Le dice, ¿sabes? Vas a ver ángeles que suben y que bajan. Le está diciendo, vas a ver ángeles. Ahora, ¿qué es un ángel? Es un espíritu. ¿Cómo puede
un hombre natural ver un espíritu. ¿Eso es normal o fuera de lo normal? ¿Es algo natural o sobrenatural? Sobrenatural. Porque está fuera de lo normal, fuera de lo natural. Pero Natanael veía ángeles que subían y bajaban. Ahora, vemos en Juan capítulo 5, verso 24, en el estanque de Betesda, que había una multitud de enfermos alrededor y todos esperaban que ¿quién baje? Que un ángel baje de tiempo en tiempo y agite las aguas. Y el que primero entra era sano de cualquier enfermedad. ¿Qué es lo que veían? Ángeles, ¿verdad? ¿Qué es lo que descendía? Un ángel. Ahora dígame, los enfermos, ¿veían o no veían al ángel? Veían. Josué, en el capítulo ahí de Josué, el capítulo 7, cuando Josué mira, dice que había ahí el ángel de Jehová con una espada desenvainada. Eso era una teofanía, Dios hecho hombre. ¿Eso es natural o sobrenatural? Sobrenatural. Pero ¿quién vio? Josué. Entonces vemos que hay apariciones que Dios manda a sus ángeles. En Daniel capítulo 3, versos 24 y 25, metieron a Sadrach, Mesach y Abednego, a los tres amigos de Daniel, al horno de fuego. Y dice que el rey miró y dijo: no son tres los que metieron al horno, pero yo veo, dice, un cuarto. Si proyectas el versículo 25, por favor. Pero el cuarto dice que era semejante, y mire cómo el rey dice del cuarto. El verso 25. 3:25. El cuarto que era semejante al Hijo de los dioses. ¿En qué contexto estaba hablando? En su contexto de su cultura. Quiere decir que en su cultura, el rey que era primero Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabonido, después vienen los otros reyes. Ellos veían en su reino, Babilonia era un mundo de idolatría, de paganismo, de mitos, costumbres. Y él mire y dice: el cuarto es semejante al hijo de ¿quién? De los dioses. En la Biblia está escrito con hijo con H minúscula y dioses con D minúscula. Quiere decir que él estaba mirando en su contexto, ¿verdad? Entonces ellos siempre tenían mitos sobre ¿qué? Sobre dioses. Sin embargo, nosotros al leer eso, ¿quién era el cuarto? Y que paseaba con ellos ahí dentro del horno. ¿Quién era? No, era el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, ¿quién es el ángel de Jehová? Nada más ni nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. A eso se le llama teofanía, aparición en forma visible. ¿Entiende? Entonces, si usted mira, la Biblia tiene el elemento de revelación, inspiración sobrenatural, donde muestra que hay ángeles. Otra cosa, Elías, en el libro de Reyes 18, ¿quién vino a alimentar a Elías cuando estaba en la cueva? ¿Quién vino? Dice que Dios mandó un ángel que le trajo torta para que coma. Y otra vez, otro ángel para que... Entonces dígame, Elías, ¿veía o no veía al ángel? Veía. ¿Eso es natural o sobrenatural? Pero Elías tenía miedo y se murió de un susto, de un paro cardíaco. No. Quiere decir que la revelación, las apariciones sobrenaturales
o la administración de Dios a través de los ángeles, como dice Hebreos, para la iglesia viene no para tener temor, sino para edificación, para bendición, para traerte paz. ¿Quién se le apareció a María? Un arcángel, ¿verdad? Y le dio un mensaje a José. ¿Quién se le apareció ahí al que estaba dentro del templo ofreciendo un incienso? Al papá de Juan el Bautista. Un ángel. Quiere decir que ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A ver lo sobrenatural. Amén. Pero el diablo hemos dicho que es imitador. Pero el diablo no va a venir pues a traerte paz. Le cuento una experiencia de opresión. Estaba ayunando por el segundo día y en mi habitación, después de orar 4 horas, me levanto con mis rodillas un poco malas, después de orar 4 horas, y me echo en la cama y estaba ahí meditando. Era 11 de la mañana, cuando de repente veo a mi ventana como si se abriera la ventana y el aspecto de una fiera, como el Doberman, así un hocico así con punta, salta de la ventana y se posa sobre mi pecho. Ese rato, cuando vi eso y vino hacia mí, todos mis pelos sentí frío y no podía mover ni para decir auxilio, ¿verdad? No podía moverme. Eso es opresión. Dentro de mí, Jesús y el Espíritu me decían reprende. Pero uno no puede hablar, pero uno tiene que entender que si estás en un mundo espiritual tienes que reprender ahí internamente. Yo decía en el nombre de Jesús, y lo veía su cara que quería morderme, porque él dijo, viene y he venido a destruirte. Entonces yo miré y dije, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, la sangre de Cristo tiene poder, fuera. Cuando dije la sangre de Cristo, su cara se puso de miedo. Y en el nombre de Jesús fuera, se dio la vuelta y se fue por la misma ventana. Después de eso quedé libre. Escúcheme, el diablo te va a oprimir. Eso es opresión, sentir esa fuerza. Pero él no puede tocar tu interior. Amén. Juan dice, primero Juan dice, ¿quién es más poderoso? ¿El que está dentro de vosotros que el que está donde? En el mundo. Amén, jóvenes. Usted, cubierto con la sangre de Cristo, teniendo los ángeles, que dice Salmo 37:4, dice, los ángeles, perdón, 34:7, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Pero tercero, Juan dice que el Espíritu de Dios, Jesús dijo, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu cuando venga estará en vosotros. Eso es dentro, y estará con vosotros. ¿Puede decir amén? Entonces, tenemos ¿qué cosa? El Espíritu dentro, y mayor es Él que el que está en el mundo, pero también está fuera de ti, caminando contigo. ¿Qué dice el Salmo 121? Tu salir y tu entrar, Dios lo está controlando, y Él es tu sombra a tu mano derecha. Entonces estás bien protegido. Salmo 91, el que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y a tu izquierda 10,000, pero a ti no te tocará. Entonces el que está en Cristo, Juan 1:2, si tú tienes a Cristo en tu corazón, le has recibido y estás caminando de forma diferente, buscando la santidad, tú tienes una identidad que es hijo, hija de Dios. Amén. Y segundo, que tú tienes toda la autoridad
para echar fuera demonios, para expulsar a los espíritus inmundos, para pelear una batalla y ganar. Efesios 6:18 dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces tú tienes la autoridad para poder reprender, vencer. Muy bien. Ahora sí, quiero darle lugar a que pregunte. Con toda la base que tenemos, ahora sí, ¿cuál es su duda, su inquietud respecto a estas cosas? Yo sé que si usted va a su pueblo o cualquier pueblo, le van a contar muchos mitos. Muy bien, ahora sí, adelante. Marcos 16:16, por favor, al que proyecta. Creo que es Yasmán, ¿verdad? No sé. Bueno. ¿Qué dice Marcos 16:16? Estas señales, el 17. El que sigue. Muy bien. Dice: estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Usted ya creyó en Jesucristo, ya es hija de Dios, ya Dios me ha dado autoridad. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Ya tienes al Espíritu Santo, señorita, ¿verdad? Ya eres creyente. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, echarán fuera, ¿qué dice? Hablarán nuevas lenguas. Ahí está. Muy bien, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Esta hermanita? Jesús, lo que vino a esta tierra, a Jesús les respetaba, ¿verdad? Los demonios. Sal fuera y salía. Llegó el momento en Lucas cuando Dios les dice a los discípulos: he aquí, les dice, les doy potestad. La palabra potestad quiere decir autoridad sobre todos los demonios. Donde vayan y prediquen, echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Entonces, la iglesia tiene el mismo mandato, la misma autoridad. Ahora, cuando se habla de liberación, hay gente que está metida, imagínense, en la brujería, o que ha ido a hacerse leer las manos. Eso es espiritismo. O ha ido a un curandero. Pero pastor, el curandero está dicho en el nombre de Jesús. A ellos levantan también eso. Media mentira, media verdad. Así que eso es espiritismo, ¿ya? Y resulta que ellos, cuando vienen a la iglesia, ya se sienten incómodos porque ese espíritu les está atormentando. Jesús entró a una sinagoga y dice que había una mujer que por 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Esta estaba jorobada, encurrada. Y Jesús dice: a esta mujer es necesario hacerla libre. Y le dijo: mujer, eres libre. Y el espíritu salió y ella se interesó. Quiere decir que la iglesia tiene autoridad para hacer esas cosas. Pero Pablo practicaba liberación, porque Pablo vio a una mujer que era adivina, una muchacha. En Hechos 16 dice: este es el siervo de Dios. Cuando Pablo se enojó y le dice: espíritu de adivinación, sal de ella. Y sale el espíritu, y ella, mujer, queda libre. Y por eso a Pablo le meten a la cárcel, porque era la fuente de ganancia de otras personas. Es decir, que la chica adivinaba y otros cobraban. Es un espíritu. Entonces la gente tiene que entender que nosotros, la iglesia, tenemos autoridad. Hemos visitado, nos dice: pastor, estamos cambiándonos de casa, estamos agarrando en Anticrético una casa, y siempre les decimos como pastores: antes de habitar tenemos que orar, porque usted no sabe quién ha vivido ahí, qué han hecho ahí. Una hermana se compró una casa en la zona sur y nos vino a la iglesia, y al pastor le dijo: queremos que ore, hemos comprado una casa, muy bien.
Desde el momento que entramos a esa casa se sentía una presencia de espíritus malos. Y había ahí una gruta donde estaba antes una virgen. Y esa casa había sido una chichería. Entonces dígame, ¿qué cosas había ahí adentro? ¿Qué cosas habrán practicado? Entonces lo que se hace es entrar y como Josué, a pisar con la planta de los pies para santificar ese lugar. Y hemos aprendido todo eso porque la primera noche que uno de ellos fue a cuidar, sintió que afuera había bulla, que niños coseteaban, que había muchas cositas ahí dentro de la casa. ¿Qué hemos hecho? Es reprender eso y ungir toda esa casa con aceite. Desde ese día hasta ahora ya han pasado más de 25 años, nada, ya no se ha repetido ni niños jugando, ni nada de esas bullas. ¿Me entienden? Ahora, si sigue pensando en preguntas, las almas, el alma del que muere, tiene un destino si es sin Cristo. Bíblicamente dice, los que mueren sin Cristo, ¿dónde van? Al lugar de tormento, infierno. Hay un infierno, es el lugar de tormento, y de ahí no salen, no van a salir esta próxima semana. Van al cancho. ¿Quiénes son los que visitan y dicen, ay, hasta he sentido su presencia, he oído hasta su voz? Son demonios. Es el diablo que viene para confundir. Entonces no salen. Y los muertos en Cristo, ¿qué le dijo Jesús al que estaba crucificado a su lado? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde le dijo? ¿En Todos Santos? No, ¿qué le dijo? En el paraíso. Es el lugar de espera, de consuelo, esperando la primera resurrección, la venida del Señor Jesucristo. Entonces, no hay más lugares, no hay purgatorio. Eso se ha inventado por los católicos. ¿Para qué? Para lucrar con las misas. Así que no hay, solo dos destinos. Las almas no salen de donde están. ¿Se acuerda cuando el chico murió? Le dice al padre Abraham, manda a Lázaro que salga de los muertos, que vaya a los vivos y les diga a mis hermanos que les convenza para que no vengan aquí. ¿Qué dijo Abraham ahí ese día? Nadie puede salir, ni de aquí a los vivos, ni de allá aquí. Es decir, no hay esas cosas de visitaciones. Preguntas, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No sé qué hora estamos ahí. Yasmani, me haces una Daniel, sí. Dos preguntas. ¿Hay algunos testimonios de personas que presentan dificultades en el tiempo? ¿Cuán probable es eso? ¿No? Y el segundo es, hay noticias que estatuas hacen cosas fuera de lo normal. ¿A qué debemos atribuir, digamos? ¿Cuál es el primero? La segunda que me voy a responder. ¿Cuál es el propósito de que una estatua llore sangre? ¿No? Idolatría. ¿Qué es lo que Dios condena? ¿Hasta qué generación condena la idolatría? Hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el diablo les engaña, ¿para qué? Para comprometer generaciones. ¿Entienden? Pero uno que ama a Dios, ¿qué comprometes? 1000 de tus generaciones. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Comprometerlos para maldición o comprometerlos para bendición? ¿Se da cuenta? Usted es sabio, inteligente. Ahora, la primera pregunta, ¿cuál era? Testimonios que personas... De los que han ido al cielo y al infierno. En mi época, muchos de ustedes no habían nacido. Le hablo de hace 33 años atrás. ¿Alguien no nació hace 33 años? A ver, ¿cuántos tienen menos de 30 años? No tengo mano. No han nacido ustedes, pero yo ya estaba de cristiano. En mi época, muchos me decían, pastor, el Señor me ha dicho que voy a morir, pero por favor no me entierren. Y se morían en la iglesia. No en esta, no en otros templos.
dejaban sobre una mesa 2 días y después de eso revivían y decían, el Señor me ha llevado primero al infierno. Y ahí he visto a Max Fernández, el cervecero. La Juaniquila, bueno, yo tengo su cassette grabado. ¿Sabes? Hablaban cosas, se trataban bien lo que era el infierno. Número 1, lugar de tormenta. Número 2, el gusano nunca muere, que es el que atormenta. ¿Y dónde le atormenta al pecador? Por donde ha pecado. ¿Me entiendes? Es decir, si era alguien que comía y bebía con esplendidez, allá está sufriendo de hambre y de sed, es decir, está ahí. Y si alguien cometía el pecado de inmoralidad sexual, ¿cómo cree que está sufriendo? Si a alguien le gustaba bailar, están atormentados, están muy atormentados. Eso es lo que la Biblia habla de que es un lugar de tormento. Pero también dice que le llevaba al cielo. Bueno, en el infierno, vayamos al infierno otra vez. Dice que ahí en el infierno veía personajes. Y de repente ahí veía, pero aquel era el pastor de la otra iglesia. ¿Por qué está aquí, Señor? Hasta pastores vieron. Y vieron muchas cosas. O sea, es decir, hablan, algo de sentido tiene porque es un lugar de tormento. En eso estoy de acuerdo. Pero que vean personajes es una cosa más ficticia, fantasía. Y dice que fue al cielo, ¿ya? Y en el cielo le mostró cosas que están relacionadas con Apocalipsis, ¿ya? Y dice, y en esto cometió el error, dijo, allá en el cielo las calles son de oro, el oro es doradito. Se equivocó, allá el oro es, las calles son de oro, pero son de oro transparente. No leyó bien Apocalipsis, ¿ven? Se equivoca. Entonces, se da cuenta ahí, ha habido una mezcla de ficción. Entonces, lo que ha hecho es un mito, agarrando algo que es normal, real, pero mezclándolo. Ahora, ¿qué dice Dios? Dice, Dios sea Dios veraz, y su palabra es verdad. Y todo hombre mentiroso. Entonces vemos que la única verdad absoluta es Dios. Y si usted quiere saber la verdad, lea la Biblia. Aquí está todo. Aquí están muchas cosas que usted tiene interrogantes. Aquí está. Y me gusta un evento a mí que es sobrenatural. Quiero terminar con esto. Para mostrar que lo que Dios hace es por su poder, por el poder del Espíritu Santo y no por magia. Muchos dijeron, Jesús, ¿por qué hizo milagros? Es que Él fue a la zona del oriente a aprender hasta sanar, ¿verdad? Ahí hablan muchos. ¿Qué hizo Jesús desde los 12 y los 30 años? Fue a aprender cómo sanar, ellos sí especulan eso. Mire, Elías dejó a Eliseo como profeta, ¿se acuerdan? Elías hizo, a su oración cayó fuego del cielo. ¿Eso es normal o es sobrenatural? Sobrenatural. Los de Baal no pudieron hacerlo. Pero Eliseo un día estaba ahí con los profetas y dice que uno de los profetas estaba con hacha cortando unos árboles y su hacha salió, el filo del hacha, el fierro, y cayó en un río caudaloso. Y de repente van a buscar a Eliseo y le dicen, Señor, por favor, ha caído mi hacha en el agua, en ese río, y es prestado. Entonces Eliseo dice, ¿dónde cayó? Agarra el palo del hacha y solo apunta hacia el río y el hacha sale flotando. Dígame, si usted veía una cosa así sobrenatural, ¿cuál sería su percepción? En los hechos paranormales, amiguito, han visto hasta las estatuas que le estaban sacando en procesión, han filmado que estaba agachada la estatua ahí clavada y ha levantado la cabeza. Dígame, eso es un evento paranormal. Que no le sangre de San Pedro. Ay, no ve aquí en Cochabamba. Es paranormal. Ahora, que comprueben que es real, eso ya es asunto de ellos. Pero ¿a qué conduce todo eso? Idolatría, paganismo. Y eso no le agrada a Dios.
Entonces, yo espero que hayan podido discernir. Juan 10:10 dice, Él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia. Si a alguien, escúcheme, le interesa leer sobre los mitos, costumbres de nuestra Bolivia, como la Chala, Todos Santos, el asunto de las misas y todas esas cosas que el catolicismo nos ha metido ya mezclado en las culturas, si alguien quiere, con todo gusto les doy una fotocopia y usted puede leer, y la refutación bíblica a cada uno de esos asuntos. ¿Está bien? Si a alguien le gusta leer. Y si hay alguien que es extraordinario para poder transcribir y hacerlo en PDF y publicitarlo por el WhatsApp, le entrego el material para que lo disfrute. Usted va a estudiar uno por uno estos asuntos y poder con la Biblia contrastarlos. ¿Está bien? Ahora se está acercando Navidad también. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Y Dios nos ha dado esa autoridad a la iglesia. Lea 1 Corintios 12. Ahí dice que cada uno ha recibido dones espirituales y hay dones que la iglesia tiene y no sabe usar. Es como si a usted les regalaran una caja de herramientas, alicates, desarmadores y nunca lo usa. El día que usted recibió a Cristo y el Espíritu le selló, ya usted tiene herramientas para poder triunfar. Por eso Jesús dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lea 1 Corintios 12 y le digo, usted va a entrar en un plano sobrenatural. Amén. Muy bien, si no hay más preguntas, que Dios les bendiga. Y si Daniela, si gustan el material, eso de lo que le dije de Todos Santos para esta semana, les doy una copia para que puedan publicitarla y puedan estudiar, para que vean de dónde ha salido en Bolivia ese asunto. ¿Ya? ¿Y por qué no practicamos? Y Halloween es heredado, no es nuestro. ¿De dónde ha venido? No es de América. ¿O usted hace calabazas? No. ¿Se da cuenta? Es heredado, es algo que viene de otro lado. No se deje contaminar, mi consejo. Oremos, inclina sus ojos, por favor. Padre amoroso que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, maravilloso, precioso, hermoso. En esta tarde, Señor, gracias por cada joven, por esta preciosa juventud, prometedores, líderes que van a impactar e influenciar, Señor, no solamente en esta congregación, sino afuera, sus familias, Señor, todo lo que les rodea, donde trabajan, estudian, se mueven. Que tu verdad, tú eres la verdad. Tú has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú solamente puedes poner convicción de que esta Biblia es la palabra de Dios, infalible, inerrante. Y fuera de esto, Señor, todo es y no es válido. Lo válido es tu palabra. Papito Dios, guarda sus vidas. Cubro con tu sangre preciosa sus vidas, sus mentes, sus corazones, espíritu, alma y cuerpo, y que ellos puedan salir victoriosos, sin temor, por el contrario, dependiendo de tu Espíritu Santo. Ángeles tuyos acampen alrededor nuestro, nos guarden y nos defiendan, y tu Espíritu Santo nos enseñe aún en nuestros sueños. Gracias, Padre, por proveer cosas extraordinarias en nuestra vida, desde la vida, la salud, el aire que respiramos, los alimentos, la protección, la vida. Gracias, Padre, y bendice a los líderes, dales gracia y sabiduría para proyectar, Señor, hacia adelante esta juventud y traer vida a Cochabamba. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.